Un hombre desconocido aparece en medio del desierto y ayuda a una mujer a reparar su camión. Luego desaparece en la oscuridad. Esa misma noche, 3 hombres irrumpen en el establo. Pero no sabían que él aún estaba allí. En menos de 10 segundos. Derriba a 2. El tercero huye aterrorizado. Ella, atónita, pregunta, ¿quién eres tú? Y entonces lo descubre. El hombre que creyó un simple vaquero errante. En realidad es dueño de medio estado. Y lleva años oculto tras una desaparición que sacudió a todo el país. Pero eso solo fue el comienzo. De una guerra donde la tierra, la verdad y la sangre tienen un precio muy alto. Lucía empujó la puerta del capó con las manos sucias de aceite y frustración. El sol de media tarde castigaba sin piedad el desierto de Sonora. Y su camioneta vieja escupía vapor como si estuviera a punto de estallar. Había salido del pueblo antes del amanecer, confiada en que podría regresar antes de que cayera la noche. Pero ahora estaba varada, sin señal en el móvil y a 10 kilómetros del rancho El Alba. El único lugar que aún llamaba hogar. Fue entonces cuando lo oyó. Parece que necesitas un milagro. O un buen mecánico. Lucía dio un respingo y casi se golpea la cabeza con el capó. Giró, con el sol cegándola, y lo vio, un hombre alto, cubierto de polvo, montado en un caballo negro que parecía sacado de una vieja película del oeste. Llevaba un sombrero de ala ancha que le ocultaba parcialmente el rostro. Y una camisa de mezclilla tan gastada como el camino que había recorrido. ¿Y tú cuál ofreces?, preguntó ella, con la llave inglesa aún en la mano. Él esbozó una sonrisa medio burlona. Dejé el kit de milagros en el último pueblo fantasma, pero con motores y caballos. Me defiendo bastante bien. Lucía vaciló. La luz comenzaba a teñirse de dorado. Y los aullidos de los coyotes ya se escuchaban a lo lejos. El tipo parecía tranquilo. Pero era un desconocido en medio de la nada. Se sobrecalentó. Murmuró ella. O puede que sea el alternador. No soy experta. ¿Puedo echar un vistazo? El hombre desmontó con una calma que no era arrogancia, sino algo más contenido, más antiguo. Caminó sin prisa, como si cada paso tuviera peso, pero sin tensión. Sacó un trapo de su alforja y se inclinó sobre el motor como quien ha hecho eso toda la vida. Lucía se cruzó de brazos. ¿Tienes nombre? Mateo. ¿Solo Mateo? Es el que uso. Ella frunció el ceño. Pero no dijo nada más. Lo observó mientras revisaba el radiador, el ventilador, las correas. Sus manos eran fuertes, curtidas, y no dudaban, cuando el sol se escondía detrás de las colinas y el cielo se volvía ámbar. Él se enderezó. Necesita remolque. El radiador está hecho polvo. Lo imaginaba. Suspiró ella. Mi rancho está a 10 kilómetros al oeste. Tengo otro camión allá. Si me ayudas a llevar esto, te doy cena caliente. Mateo asintió, apenas inclinando el sombrero. Trato hecho. Pasaron una hora enganchando la camioneta a la silla de su caballo y cargando sus herramientas. Al principio, Lucía caminó detrás de él. Pero cuando el frío del desierto comenzó a morderle los huesos, Mateo la ayudó a montar detrás de él. El contacto era incómodo, y sin embargo, reconfortante. Al llegar al rancho, el viejo cartel de madera la saludó. El Alba. Desde 1982. Las luces del porche brillaban cálidas en la penumbra, y los caballos alzaron la cabeza sin espantarse. Mateo llevó al animal hasta el granero y descargaron en silencio. ¿Sabes usar herramientas?, preguntó Lucía mientras guardaban las cosas. Depende del trabajo. Tengo una puerta rota y goteras en el techo. Si buscas trabajo. Mateo la miró. Unos días, y luego sigo mi camino. Unos días, repitió ella. Aquella noche, le sirvió un plato de guiso de frijoles con pan de maíz. Él comía con la dignidad de quien no pide más de lo que le ofrecen. Con calma, sin prisa. No era hambre lo que tenía. Era silencio. ¿Nunca te has quedado en un lugar?, preguntó ella, bebiendo de su vaso. No en mucho tiempo, respondió. No huyo, solo busco paz. Esa palabra la dejó sin habla. No dinero, no gloria, paz. Cuando terminó de comer, lo condujo al viejo cuarto de huéspedes junto al granero. Él agradeció, y se perdió en la noche. Lucía cerró la puerta con doble cerrojo, y se quedó en la oscuridad, el corazón latiéndole con una pregunta muda. ¿Quién demonios era ese hombre? La noche había caído como una manta espesa sobre el desierto, y el silencio del rancho solo era interrumpido por los relinchos ocasionales de los caballos y el crujir de la madera vieja. Lucía, a pesar del cansancio, no podía dormir. Algo en el forastero llamado Mateo no encajaba. No era solo su forma de hablar, escueta pero elegante, o su andar pausado. Seguro, era la manera en que observaba todo, como si lo estuviera midiendo. Antes del amanecer, Lucía se calzó las botas y salió al patio.
El aire era frío y el cielo aún estaba manchado de estrellas. Al llegar al granero, se detuvo. Desde dentro salía una tenue luz. Se acercó con cautela y entreabrió la puerta. Mateo estaba allí, despierto, sentado en una silla de madera, afilando una vieja navaja con movimientos lentos y metódicos. No hizo ningún gesto al verla. «¿No duermes mucho, preguntó Lucía, cruzando los brazos. «El sueño viene cuando uno tiene paz», respondió él, sin dejar de mirar la hoja. «¿Y eso todavía lo buscas?» Mateo alzó la vista. Sus ojos, oscuros como el café recién hecho, eran serenos, pero no vacíos. No siempre, a veces uno solo intenta no perder lo poco que le queda. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Quería preguntarle de dónde venía. ¿Por qué andaba solo? ¿Por qué se movía como si hubiera estado entrenado para la guerra? Pero no preguntó. «Voy a preparar café», dijo simplemente. «¿Lo tomas con azúcar?» «Solo», respondió él, como la mayoría de las verdades. Las siguientes jornadas pasaron rápido. Mateo trabajaba desde que salía el sol hasta que caía la tarde. Sin decir mucho, pero arreglando todo lo que llevaba años descompuesto, el portón del corral, las bisagras del galpón, incluso el viejo bebedero que Lucía había dado por perdido. Pero lo que más la desconcertó fue cómo trataba a los animales. Ningún caballo parecía temerle, incluso Lumbre, la yegua más impredecible, se calmaba con solo sentir la presencia de Mateo. Él no hablaba con ellos, les murmuraba, y ellos le respondían con obediencia y respeto. Una tarde, mientras él reparaba una viga del establo, Lucía se sentó en los escalones del porche, con una carpeta de papeles en el regazo que no leía. Solo lo observaba, quería entenderlo, pero él no ofrecía respuestas fáciles. Cuando Mateo terminó, se limpió el sudor de la frente y se acercó a ella. «Gracias», dijo ella, «por todo lo que has hecho». «No es nada», respondió con una media sonrisa. «El rancho tiene buena tierra. Solo necesitaba manos que la escuchen». Lucía soltó una risa breve. «¿Y tú escuchas a la tierra? A veces habla más claro que la gente». Hubo un momento de silencio. Luego, ella dio el paso que venía conteniéndose desde el primer día. «¿Fuiste soldado?» Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en el escalón más bajo y miró al horizonte. «Fui muchas cosas», dijo finalmente. «Algunas buenas, algunas necesarias». Lucía frunció el ceño. «Hablas como alguien que huyó». «Tal vez no huí, tal vez me desterré». Esa noche, un estruendo rompió la calma. Los caballos relincharon con furia. Lucía saltó de la cama. Tomó la escopeta junto a la puerta y corrió hacia el establo. 3 sombras corrían entre la oscuridad. Una ya había forzado la puerta lateral. El ruido metálico de cadenas rotas resonó como una alarma muda. Lucía alzó el arma, temblando. Pero entonces una figura se movió más rápido que su vista. Mateo, como un relámpago, se abalanzó sobre uno de los intrusos y lo estrelló contra un poste. El segundo corrió hacia él, pero Mateo lo derribó de un solo giro del cuerpo. Con una técnica que no era de vaquero, sino de alguien que había entrenado para luchar. El tercero, al ver eso, huyó sin mirar atrás. Cuando Lucía llegó al establo, jadeando, encontró a Mateo asegurando las puertas y calmando a los caballos. «¿Estás bien?», preguntó ella, con el corazón en la garganta. «Mejor pregunta para ellos», respondió él, señalando a los 2 hombres que gemían en el suelo. «¿Quién eres en realidad?». Mateo la miró con una intensidad serena. «El que dijiste que podía quedarse unos días». Lucía tragó saliva. Todo lo que había sospechado ahora se confirmaba. Aquel hombre no era un simple forastero. Era alguien con pasado, con entrenamiento, con secretos, y ahora estaba en su rancho. El silencio regresó al rancho como si nunca hubiera sido interrumpido. Solo los gemidos de los 2 intrusos en el suelo y los resoplidos asustados de los caballos quedaban como vestigios del caos. Lucía apretaba la escopeta entre las manos mientras observaba cómo Mateo revisaba las cerraduras de los establos con una serenidad inquietante. «No son profesionales», murmuró él. «Torpes, sin estrategia. Fueron enviados». Lucía frunció el ceño. «¿Por quién?». Mateo no respondió. En cambio, se agachó junto al más consciente de los atacantes y revisó sus bolsillos. Sacó una hoja doblada, manchada de sudor. Al abrirla, se reveló un mapa de su propiedad, con una cruz roja marcada justo sobre el corral donde guardaba a su yegua más valiosa, Estrella. «Querían robarla», susurró Lucía. «Helada, ¿para venderla? ¿O para dañar mi reputación?». Mateo se incorporó lentamente. El papel crujía entre sus dedos. «Ambas. Pero no solo eso. Esto es un mensaje». «¿Mensaje de quién? ¿Aún mantienes contacto con Rodrigo Esteban?». Lucía palideció. Aquel nombre tenía el poder de helar su sangre más rápido que el amanecer.
Rodrigo y yo terminamos hace 3 años. Quería comprar el rancho. Me negué. No le gustó. Y después, me amenazó, veladamente. Me dijo que si no vendía, haría que lo lamentara. Mateo asintió como si todo encajara. Entonces acaba de empezar. A la mañana siguiente, mientras los intrusos eran entregados a la policía local y Mateo reforzaba la cerca con alambre de púas, Lucía se presentó en su taller con 2 tazas de café. Se lo entregó sin hablar. Lo observó trabajar en silencio. A cada martillazo, su sospecha crecía. No dudaste ni un segundo anoche, dijo finalmente. Mateo siguió trabajando. No tenía por qué. Tú has hecho esto antes, ¿verdad? Mateo clavó el martillo con fuerza. Luego se quedó inmóvil. Su perfil, tallado por el sol, parecía más duro que nunca. Hace años, trabajé en lugares donde la violencia era parte del terreno, donde proteger algo significaba mancharse las manos. Lucía lo miró con atención. Ya no era solo un vaquero errante, era un hombre entrenado para defender, o destruir. ¿Qué perdiste allá?, preguntó ella con voz suave. Mateo la miró, y por un segundo, sus ojos se llenaron de un dolor antiguo. Todo, a mi familia, mi nombre, mi voluntad de quedarme en un solo lugar. Lucía tragó saliva. En otro tiempo, eso la habría hecho retroceder. Pero ahora, no después de lo que había visto. No después de que él se interpusiera entre ella y el peligro sin pensarlo 2 veces. Bueno, dijo ella dejando la taza sobre un poste. Por lo que vale, me alegra que hayas aparecido en mi camino. Mateo la observó. No respondió con palabras, pero su mirada lo dijo todo. Esa tarde, Lucía necesitaba una manta extra para los establos. Subió al desván del viejo granero, donde no había limpiado en años. Entre cuerdas enredadas y cajas olvidadas, tropezó con un baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, una nube de recuerdos la envolvió. Dentro había papeles, documentos antiguos, y una carpeta con el nombre M. de Herrera, escrito en letra elegante. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Herrera, no Mateo. Sacó los papeles, con las manos temblorosas. Eran títulos de propiedad, contratos, cartas legales, algunos firmados con el nombre completo, Mateo Daniel Herrera. El apellido le sonaba, mucho, muy conocido. Corrió a su laptop y buscó el nombre. La conexión a internet del rancho era lenta, pero suficiente. Ahí estaba, Mateo D. Herrera, el exdirector financiero de una de las compañías petroleras más grandes del norte del país. El hombre que había desaparecido misteriosamente tras la muerte de su esposa en un accidente aéreo y un escándalo corporativo. Había desaparecido sin dejar rastro. Hasta ahora, Lucía dejó caer el papel. El hombre que dormía en su granero no solo tenía un pasado. Tenía un imperio escondido. Lo encontró en el corral, cepillando a Estrella como si nada hubiera pasado. Cuando él levantó la vista, supo que ella lo sabía. ¿Dónde encontraste los papeles?, preguntó con voz grave. Lucía levantó la carpeta. Entonces, ¿eres él? Sí, respondió sin rodeos. Lo era. Me dejaste pensar que eras un vagabundo. Un hombre que solo sabía montar y reparar cercas. Nunca mentí, solo. No dije todo. Eso es lo mismo, exclamó ella. Confié en ti, te dejé entrar en mi casa. Mateo bajó la mirada. No quería que me vieras como ese hombre. Quería ser solo, alguien útil, alguien más sencillo. Lucía negó con la cabeza, lágrimas ardiendo en sus ojos. No me importaba tu nombre. Me importaba tu silencio, tu calma, tu manera de estar. Y sigo siendo ese, dijo él con firmeza. Solo que también soy el hombre que perdió todo, y aún así quiere proteger este lugar. Lucía se quedó quieta, entre el dolor, la rabia y la confusión. Algo más crecía en su pecho. Una decisión. Rodrigo Esteban no iba a detenerse. No si ella se quebraba. No si el único hombre que podría hacerle frente desaparecía otra vez. Entonces, dijo en voz baja, necesito que no huyas más. Mateo la miró, sorprendido. ¿Estás segura? No, pero ya no puedo pelear sola. Él asintió. Entonces pelearemos juntos. La noche volvió a caer sobre el rancho el alba. Pero esta vez el silencio no era paz. Era espera. Mateo se sentó junto a la mesa de cocina, desplegando mapas antiguos del terreno, documentos legales, contratos de servidumbre que Lucía ni siquiera sabía que existían. Ella lo observaba, aún con cierta desconfianza, pero sin apartarse. ¿Cómo sabes tanto de mi propiedad?, preguntó con el ceño fruncido. Mateo, sin mirarla, respondió, porque estudié esta tierra antes de desaparecer. Hace 5 años, Rodrigo Esteban intentó comprarla. Cuando no lo consiguió, comenzó a adquirir todo lo que la rodeaba. Lo hizo en silencio, como un fuego subterráneo. ¿Y tú qué hiciste? Mateo levantó la vista, su mirada dura como el acero. Lo investigué, pero entonces, ocurrió lo de Valeria.
Lucía bajó la cabeza. Recordaba el caso. Valeria Montalvo, periodista y prometida de Mateo Herrera. Había muerto en un sospechoso accidente aéreo mientras investigaba corrupción inmobiliaria en el norte del país. El mismo caso que implicaba indirectamente a Rodrigo. ¿Crees que él tuvo algo que ver? Mateo no respondió, pero el fuego en sus ojos fue suficiente. A la mañana siguiente, Lucía y Mateo cavaron detrás del viejo cobertizo. Mateo recordaba que, según antiguos planos de construcción, allí había una cámara subterránea olvidada. Un aljibe seco convertido en almacén décadas atrás por el padre de Lucía. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente. Porque tu padre lo registró como estructura secundaria en un informe que Rodrigo intentó comprar en 2019. Valeria lo descubrió. Y me lo mostró una noche antes de subir a ese avión. Lucía lo miró, atónita. ¿Cuánto de su vida había sido observado en silencio por aquel hombre? Finalmente, bajo la madera podrida y las raíces, hallaron la trampilla. Mateo la abrió con cuidado y descendió con una linterna. Dentro, cubiertos por lonas húmedas y polvo, encontraron 3 cajas metálicas. Al abrirlas, Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué es esto? Pruebas, documentos con firmas falsas, planos alterados, listas de pagos ilegales a autoridades municipales. Todo relacionaba a empresas fachada con el nombre de Rodrigo Esteban. Y mostraba cómo se había hecho con más de 4.000 hectáreas de tierras usando amenazas. Extorsión y sobornos. Mateo sostuvo una carpeta en particular. Este era el archivo que Valeria intentaba entregar antes de morir. Lucía se sentó sobre una piedra. Pálida. Con esto, podríamos hundirlo. Mateo asintió. Y no solo él, también a todos los que lo protegieron. Pero necesitamos respaldo legal, firmas, gente del pueblo. Lucía levantó la vista. Por primera vez, vio en Mateo no solo a un hombre roto, sino a un estratega, a alguien que, tras la caída, aprendió a pelear en silencio. Entonces haz lo que mejor sabes hacer, le dijo. Planifica, yo hablaré con los vecinos. Mateo sonrió por primera vez en días. Te va a doler lo que descubras. No todos quieren justicia, algunos solo quieren sobrevivir. Yo no vine al mundo para sobrevivir, respondió ella. Con la mandíbula tensa, vine para defender lo que es mío. 2 noches después, Lucía convocó a 7 vecinos. Solo 3 llegaron. 1, el viejo don Aurelio, no hablaba desde hacía meses por miedo a las represalias. Pero cuando vio los documentos, sus manos temblaron. Esto es lo que siempre sospechamos. Rodrigo manipuló las escrituras del ejido de mi abuelo. Mateo, desde la penumbra, solo observaba, no buscaba protagonismo, solo resultados. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó uno de los hombres, mirando nervioso hacia la puerta. Si él se entera que nos reunimos, lo sabrá igual, dijo Lucía con firmeza. Pero si no lo enfrentamos ahora, mañana vendrá por la escuela, el pozo y nuestras casas. ¿Y quién liderará esto?, preguntó don Aurelio, alzando la voz por primera vez. ¿Tú, Lucía? Ella dudó, pero Mateo se adelantó. No lo hará sola. El viejo lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y tú quién demonios eres? Mateo se acercó al centro de la sala y colocó la carpeta con su nombre encima de la mesa. Soy el hombre que perdió todo por no hablar a tiempo. Y no pienso cometer el mismo error 2 veces. Esa noche, mientras el rancho dormía, Lucía se quedó despierta leyendo cada página, cada línea de esos archivos. Sentía rabia, miedo, pero también algo que no reconocía desde hacía años, esperanza. Mateo apareció en la puerta con una manta en la mano. Vas a enfermar si no duermes, dijo, sin entrar. ¿Y tú, alguna vez descansas? Él sonrió, solo cuando alguien más está despierto para vigilar. Lucía lo miró en silencio. ¿Y si todo esto falla? Mateo se encogió de hombros. Entonces lo intentamos de nuevo. Pero por primera vez, no lo haremos solos. Lucía abrazó los papeles contra su pecho. Bien, entonces empecemos la guerra. El amanecer se arrastró sobre el rancho el alba como una promesa frágil. El cielo era de un naranja desgarrado, y el aire olía a tierra seca y tensión contenida. Lucía apenas había dormido, pero sus ojos brillaban con determinación. Aquella mañana, se vestiría no como una mujer sola resistiendo el peso del pasado, sino como la heredera legítima de una tierra que no pensaba ceder. Mateo la observó desde el corral mientras ella ajustaba su trenza y se abotonaba una camisa blanca limpia. Como si fuera una audiencia judicial. En cierto modo, lo era. ¿Lista?, preguntó él, apoyado en la cerca, con un termo de café en la mano. No, pero voy igual. La reunión de vecinos se celebró en el antiguo salón comunal de San Remigio. Las sillas estaban oxidadas y los ventiladores colgaban como esqueletos mecánicos del techo. Aún así, más de 30 personas asistieron.
Algunos por curiosidad, otros por miedo, y unos pocos, por valor. Lucía se paró frente al grupo, las carpetas con los documentos bajo el brazo, y tragó saliva. No tenía experiencia política, no era oradora, pero lo que estaba en juego era demasiado grande para callar. Buenos días a todos, empezó. Sé que muchos tienen miedo, y tienen razones para ello. Rodrigo Esteban ha comprado tierras, jueces y silencios, pero lo que no ha comprado. Hizo una pausa, levantando el tono. Es nuestro derecho a defender lo que es nuestro. Un murmullo recorrió la sala. En estas carpetas, continuó, hay pruebas, contratos, transacciones ilegales, incluso documentos que demuestran cómo se alteraron planos para apropiarse de pozos de agua y caminos comunales. No les estoy pidiendo que me crean, solo que lean. Don Aurelio se levantó y tomó la primera carpeta. Su expresión cambió a medida que leía. Lucía notó cómo los más escépticos empezaban a mirar por encima del hombro del anciano. Un joven del fondo alzó la voz. ¿Y qué haremos con esto? ¿Ir al gobierno? ¿Al juez que Esteban ya tiene comprado? Antes de que Lucía pudiera responder, Mateo dio un paso al frente. Iba vestido como siempre, sencillo, sin ostentación, pero con un aire de firmeza que hizo callar a todos. No vamos a ir solos. Hay medios de comunicación que Valeria, mi prometida, contactó antes de morir. Gente que aún espera saber la verdad. Si ustedes firman esta solicitud conjunta, podemos pedir una medida cautelar y exponer el caso ante la opinión pública. Hubo silencio. Nadie se movió, hasta que una mujer alzó la mano. Era Carmen, la dueña de una tiendita que Rodrigo había intentado cerrar con falsas inspecciones sanitarias. Yo firmo, dijo con voz firme. Estoy harta de vivir con miedo. 1 a 1. Otros siguieron. 12, luego 18. Cuando llegaron a 26 firmas, Lucía se permitió respirar, pero no todos estaban convencidos. ¿Y si él contraataca?, preguntó alguien. ¿Y si viene esta misma noche? Entonces no estaré sola, respondió Lucía. Y ustedes tampoco. Esa tarde, Mateo y Lucía enviaron los documentos por correo certificado a la delegación regional. También hicieron copias digitales y las enviaron a 2 contactos de Valeria en la capital. ¿Crees que nos responderán?, preguntó Lucía mientras cerraban la laptop. Tienen que hacerlo, dijo Mateo. Lo que viene no es solo legal, es moral, y moralmente. Rodrigo está en bancarrota. Al caer la noche, Lucía no regresó a su casa. Se quedó en el granero, con una linterna y la escopeta apoyada junto a la silla. Mateo se sentó frente a ella, cruzado de brazos, la navaja afilando una estaca con paciencia. ¿Te arrepientes?, preguntó él sin mirarla. No, dijo ella con firmeza. Yo tampoco, pero no por mí, añadió, levantando la vista hacia ella. Por ti, por todo lo que haces sola desde hace años, sin esperar que nadie te rescate. Lucía lo miró, seria. No estoy acostumbrada a que alguien se quede. Entonces empieza a acostumbrarte, dijo él. Y por primera vez, la oscuridad no pareció tan densa. A la medianoche, los perros comenzaron a ladrar. Mateo se puso de pie en silencio. Tomó la escopeta, le entregó una linterna a Lucía y dijo: Vienen temprano. Desde la colina, se veían los faros de 2 camionetas acercándose por el camino de tierra. Lucía apretó los dientes. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Mateo revisó la munición, luego la miró. No, pero no pienso retroceder. Lucía asintió, y por primera vez en su vida, no se sintió sola en medio de la tormenta. La madrugada era espesa y húmeda como un presagio. Las camionetas se habían detenido en la entrada del rancho. Los motores aún encendidos, sus faros iluminando el polvo suspendido en el aire. Desde la distancia, Mateo y Lucía los observaban desde el granero. Sin moverse, sin pestañear. No entrarán esta noche, susurró Mateo, mientras sostenía la escopeta con firmeza. Solo vinieron a enviar un mensaje. Sabemos lo que están haciendo. Lucía asintió, sin quitar la mirada. Entonces respondamos con otro. Horas más tarde, en la cocina del rancho, los dos se sentaron frente a un plano detallado de las propiedades que Rodrigo había adquirido en la última década. Mateo señalaba con un bolígrafo marcas rojas, azules y verdes, como si tejiera una red invisible. Esto no es casualidad, dijo él. Rodrigo no compró estas tierras porque le gustaban. Las eligió porque están justo sobre una línea de extracción de agua subterránea que planea canalizar para sus desarrollos. Lucía frunció el ceño. ¿Eso es legal? No, pero hizo que lo pareciera. Usó testaferros, prestanombres, incluso amenazó a un par de funcionarios para que aprobaran sus planos sin inspección ambiental. ¿Y tú sabes todo eso por qué? Mateo se detuvo un momento. Porque antes de que mi vida se viniera abajo, trabajé con esos funcionarios. Fui quien diseñó parte de ese sistema de adquisición. Lo conocí de cerca.
Demasiado cerca. Lucía lo miró fijamente. Pero no con reproche. Con comprensión. ¿Y eso significa que sabes cómo deshacerlo? Exactamente. Durante los siguientes 3 días, el rancho El Alba se convirtió en un centro de operaciones. Mateo instaló una impresora portátil. Escaneó documentos. Preparó un archivo legal detallado. Y redactó una solicitud de inhibición judicial preventiva que presentaría ante el Tribunal Regional. Lucía se encargó de reunir más firmas, grabar testimonios de vecinos afectados, e incluso grabó un vídeo corto explicando el caso. Si se va a hacer público, dijo, que se escuche con mi voz. Mateo asintió. Eres más valiente de lo que crees. No, respondió ella, solo estoy cansada de que otros hablen por mí. El día que enviaron la solicitud formal, Mateo también entregó una copia del expediente completo a una periodista local, Camila Ortiz. Una antigua colega de Valeria que aún recordaba el caso. ¿Sabes el riesgo que estás tomando? Preguntó Camila mientras hojeaba las pruebas. Lo sé, pero hay algo peor que arriesgarse. Dijo Mateo. Quedarse callado. La periodista lo observó, midiendo sus palabras. Publicaré algo en 48 horas. Y contactaré a una red nacional. Pero si Rodrigo se entera antes. Ya lo sabe, dijo Lucía, apareciendo en la puerta. Y viene por nosotros. Esa noche, Lucía y Mateo cenaron en silencio. En el aire flotaba una tensión eléctrica, como antes de una tormenta. Cuando terminaron, Mateo la acompañó al porche. Mañana va a ser difícil, dijo él. ¿Más que todo lo que ya hemos pasado? Sí, porque ahora no es solo por nosotros. Es por todos los que firmaron, los que hablaron, y los que aún tienen miedo. Lucía lo miró a los ojos. ¿Y si te detienen? ¿Si descubren quién eres? Mateo suspiró. Entonces, que lo hagan. Ya no voy a esconderme. Ella se acercó y puso una mano sobre su pecho. Gracias por quedarte. Mateo bajó la vista hacia su mano. Luego volvió a mirarla. Gracias por darme una razón para hacerlo. Al amanecer, Camila Ortiz publicó el artículo en su sitio web bajo el título Corrupción bajo tierra. Cómo un magnate silencioso está drenando el norte del país. En menos de 6 horas, el artículo fue compartido miles de veces. Un canal de televisión lo replicó. Al mediodía, el nombre de Rodrigo Esteban era tendencia nacional. Y esa tarde, Rodrigo apareció en el rancho. No en una camioneta, no con amenazas, sino con un portafolio y una sonrisa hipócrita. Lucía, Mateo, dijo con voz untuosa. Vengo a negociar. Lucía cruzó los brazos. Tarde, ya te expusimos. Ah, querida, rió Rodrigo. Internet olvida rápido, pero el dinero, ese, no olvida nunca. Te ofrezco el doble de lo que vale esta tierra. Firma. Y desapareceré de tu vida. Mateo dio un paso adelante. Tú no desapareces, tú te repliegas, como una serpiente. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Y tú quién demonios eres para hablarme así? Lucía se adelantó. Es el hombre que me salvó la vida. Y el que te va a enterrar con tu propia verdad. Rodrigo cambió de tono. Ya no había sonrisas. Se están metiendo con alguien que no tiene nada que perder. Nosotros sí, dijo Mateo, sacando una carpeta. Pero justo por eso no nos vas a ganar. Rodrigo dio media vuelta, antes de subirse al auto. Lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado. Lucía lo miró irse, su pecho aún agitado. No, murmuró, apenas empieza. La noticia explotó como un rayo seco en el corazón del norte. El artículo de Camila Ortiz se volvió viral. Y aunque Rodrigo Esteban intentó silenciar los medios locales, ya era tarde, el daño estaba hecho, el país había escuchado, y ahora el pueblo quería respuestas. El gobernador del estado, presionado por la opinión pública, no tuvo más opción que autorizar una audiencia pública. No era un juicio formal, pero sí un acto simbólico donde las comunidades afectadas expondrían su caso ante representantes legales, defensores de derechos humanos y, lo más importante, ante la prensa nacional. El salón comunal de San Remigio nunca había estado tan lleno. Lucía ajustaba su blusa blanca frente al espejo roto del baño. Con las manos temblorosas, Mateo entró en silencio, dejando la puerta entreabierta. «Te ves firme», dijo. «Por dentro soy gelatina». Mateo sonrió, luego se puso serio. «Rodrigo traerá abogados, discursos, incluso testigos. Van a intentar hacerte quedar como una mujer emocionalmente inestable, o peor, como una mentirosa». «Que lo intenten», dijo Lucía, alzando el mentón. «Esta vez no estoy sola». Mateo la miró con orgullo, no como a una mujer que había salvado, sino como a una líder que él había tenido el privilegio de seguir. Cuando el evento comenzó, Rodrigo apareció puntual, vestido con un traje gris claro, acompañado de un abogado con lentes oscuros y una sonrisa plástica. Al verlo,
Algunos vecinos se encogieron, otros bajaron la mirada. Pero no Lucía. Subió al estrado cuando su nombre fue llamado. El micrófono chirrió un poco, pero su voz no tembló. Mi nombre es Lucía Gallardo. Y vengo a hablar en nombre de muchos que no tienen micrófono ni abogado. Hizo una pausa. Durante años, Rodrigo Esteban ha usado su fortuna para comprar silencio, miedo y tierra, no porque quiera sembrar, sino porque quiere extraer, de nosotros, de nuestras raíces. Rodrigo soltó una risa baja desde su asiento, pero no interrumpió. Lucía abrió la carpeta y empezó a leer. Nombres, fechas, coordenadas de pozos, pagos sospechosos. Cada palabra era como una piedra lanzada contra un muro que parecía indestructible, hasta que empezó a agrietarse. Mateo, desde su asiento, observaba al público. Algunos lloraban, otros asentían, y luego, alguien se levantó. Yo también fui amenazado, gritó don Aurelio desde el fondo. Y firmé porque tenía miedo por mis nietos. A mí me embargaron el campo con papeles falsos, exclamó otra mujer. Uno a uno, los vecinos comenzaron a hablar. Primero tímidamente, luego con fuerza, como si Lucía hubiera encendido una chispa en la leña seca del pueblo. Rodrigo se levantó, visiblemente alterado. Esto no es un tribunal. No pueden juzgarme aquí. Un periodista se acercó. Señor Esteban, ¿desea hacer una declaración oficial? Esto es un circo, una campaña de difamación orquestada por una mujer despechada y un prófugo. El murmullo se volvió rugido. ¿Prófugo? Mateo se levantó entonces, caminó lentamente hasta el frente, pidió el micrófono y, por primera vez, habló en voz alta a la comunidad. Sí, mi nombre real es Mateo Daniel Herrera. Fui ejecutivo financiero de una corporación petrolera. Y sí, me escondí durante años, porque cuando perdí a Valeria, perdí la voluntad de seguir peleando. Hizo una pausa, respiró hondo, pero Lucía me enseñó algo. Me recordó que esconderse no es lo mismo que sanar, y que hay batallas que no se pueden evitar, porque si no peleamos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Hubo un largo silencio, luego, un aplauso, primero uno, tímido, luego decenas. El representante legal del Estado pidió orden, pero ya no era necesario. El juicio simbólico había terminado, y aunque no se dictó sentencia formal, lo que ocurrió ese día fue más poderoso que cualquier fallo judicial. El pueblo eligió a quién creerle. Esa noche, mientras guardaban las carpetas en el rancho, Lucía le dijo a Mateo, él no va a rendirse. Tiene abogados, dinero, y aún tiene contactos. Mateo la miró con gravedad. Entonces lo enfrentaremos en cada terreno. Legal, mediático, y si hace falta, físico. Pero ahora, dijo, tocándose el pecho, tengo más que perder, y por eso, más fuerza para ganar. Lucía se acercó y apoyó la frente sobre su hombro. No sé en qué momento te convertiste en mi hogar. Yo sí, susurró él. Fue el día que decidiste no tenerle miedo a nadie. El rancho El Alba dormía bajo una luna casi llena. El aire era espeso, como si la tierra contuviera la respiración. Lucía repasaba por tercera vez los candados del establo. La linterna en una mano, la escopeta colgada del hombro. Cada paso sobre la tierra reseca sonaba como un eco lejano de algo inevitable. Mateo estaba en el granero, preparando lo que él llamó, el último plan de defensa. No creo que venga hoy, dijo Lucía al entrar. Vendrá, respondió él sin girarse. No puede permitirse perder, no públicamente. ¿Y si viene armado? Entonces también perderá algo más que tierras. A las 2:11 de la madrugada, se oyó el primer ruido. Un zumbido grave, luego motores, luces lejanas. 3 camionetas descendían por la colina norte. Sin placas, sin faros, pero con la decisión clara de no tocar el timbre. Mateo apretó los dientes. Qué puntual, el desgraciado. Lucía ya tenía la escopeta lista. Su respiración era rápida pero constante. ¿Llamamos a la policía? Ya están avisados. Lang y 2 patrullas esperan en el desvío sur. Pero si no oyen disparos o una señal clara, no entrarán sin orden judicial. Lucía entrecerró los ojos. Entonces demos la señal. Mateo activó un viejo reflector detrás del granero. Justo cuando los primeros hombres bajaban de las camionetas. Todos iban con capuchas, y al menos 2 llevaban bates. Uno, más rezagado, parecía coordinar los movimientos. Lucía reconoció su andar altanero. Rodrigo Esteban. Salgan ahora, gritó uno de los encapuchados. Queremos hablar con la señorita Gallardo. Lucía dio un paso fuera del establo, escopeta en mano, apuntando al suelo. Pues aquí estoy, y no hablo con hombres que se esconden detrás de trapos negros. Te dimos una oportunidad, gritó Rodrigo desde la penumbra. Pero preferiste jugar a la heroína. No, respondió Lucía, con voz firme, preferí ser dueña de mi tierra. Tú solo eres un ladrón con corbata.
Uno de los encapuchados avanzó. Mateo apareció entonces por un costado, con la escopeta colgada del brazo izquierdo y una bengala en la derecha. Al siguiente paso que den, advirtió. Todo San Remigio se va a enterar. ¿Qué vas a hacer? Se burló Rodrigo. ¿Llamar al cura? Mateo encendió la bengala y la lanzó al aire. Un trazo rojo iluminó el cielo oscuro. Segundos después, a lo lejos, se oyeron las sirenas. Los hombres vacilaron. Rodrigo retrocedió un paso. Cobardes, sigan, es solo un farol. Pero no lo era. 3 patrullas municipales descendían por la colina. Los reflectores del rancho ya no eran los únicos encendidos. Al suelo, gritó una voz por megáfono. Tienen 10 segundos. Los encapuchados se dispersaron. Algunos corrieron hacia las camionetas. Otros se entregaron sin oponer resistencia. Rodrigo intentó huir campo a través, pero tropezó con una zanja recién cavada para riego y cayó de bruces. Mateo se acercó, escopeta aún baja, pero con la mirada encendida. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Rodrigo, tú cállate, esto no ha terminado. Claro que no, dijo Mateo. Ahora empieza tu juicio, el de verdad. Lucía llegó junto con el comisario Lang, que ya esposaba al empresario tembloroso y empapado en sudor. Intento de asalto armado, destrucción de propiedad privada, amenazas, evasión de impuestos, enumeró Lang con calma. Creo que esta vez no te va a bastar con un cheque. Rodrigo se revolvió, pero no dijo más. Sabía que había perdido. Cuando todo terminó y los patrulleros se alejaron con Rodrigo en custodia, Lucía y Mateo se quedaron en el porche. El cielo comenzaba a aclararse. ¿Sabes qué creo?, dijo Lucía, dejando la escopeta sobre el banco. ¿Qué? Que no se gana una guerra con armas. Se gana con dignidad, y con quien camina a tu lado cuando todos los demás se esconden. Mateo la miró en silencio. Luego asintió. Entonces tú ganaste mucho antes que yo. Lucía le tomó la mano. Lo ganamos juntos, y por primera vez desde que aquella historia había comenzado. El rancho respiró, sin miedo. Pasaron 3 semanas desde la noche del enfrentamiento. Rodrigo Esteban fue trasladado a la capital bajo custodia federal. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que pronto salpicó a jueces, notarios, e incluso un senador. El escándalo ocupó con acento agudo los titulares durante días. Pero en San Remigio, el ruido era otro, el del martillo. Las voces en la plaza. Las risas de niños que habían vuelto a correr sin miedo. El rancho El Alba, que una vez se sintió como un refugio a punto de caer. Ahora era el centro de una comunidad renacida. Lucía caminaba por el huerto, revisando las primeras hileras de tomates, cuando vio a Mateo inclinado sobre un corral improvisado. Estaba construyendo algo nuevo, con maderas limpias y una mirada tranquila. ¿Qué haces?, preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. Un cobertizo, respondió él sin alzar la vista. Para los niños del taller de equinoterapia. Don Aurelio me dijo que su nieto quiere aprender a cuidar caballos. Lucía sonrió. ¿Desde cuándo tú das talleres? Desde que dejé de correr. Ella se acercó y le tocó el hombro. Te ves diferente. Mateo se incorporó. La miró con esos ojos que ya no escondían sombras. Me siento diferente, por primera vez en años. No me levanto pensando en huir, sino en construir. Lucía bajó la mirada. ¿Y, piensas quedarte? Mateo la tomó de la mano. Solo si tú me pides quedarme. Ella no respondió de inmediato. Lo llevó, en silencio, al viejo árbol de nogal donde su padre solía sentarse al atardecer. Bajo sus raíces estaba enterrada una caja de hierro que contenía los planos originales del rancho, escritos a mano por su abuelo. Lucía cavó unos centímetros, la sacó, y se la entregó. Esto es mi historia, mis raíces, todo lo que soy. Mateo la miró, conmovido. Me estás confiando, no solo el rancho, interrumpió ella. También mi futuro. El domingo siguiente, el pueblo organizó una feria comunitaria en los campos del rancho. Puestos de comida, concursos de caballos, y un escenario improvisado donde Camila Ortiz, ahora convertida en heroína local, dio un discurso sobre valentía rural y justicia colectiva. Lucía, vestida con un vestido azul claro que no usaba desde años, caminaba entre los niños y las familias con una sonrisa en los labios. Se detuvo frente al cartel colgado en la entrada del campo. Centro Comunitario El Alba, donde la tierra cura, y el pueblo renace. Mateo se le acercó por detrás. Hay una cosa que no construí aún, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Lucía lo miró, sin parpadear. Él no se arrodilló, solo abrió la cajita. Dentro, un anillo simple, de plata martillada a mano, con una inscripción en su interior. Volver a casa es elegir quedarse. No necesito iglesia, ni juez, dijo Mateo. Solo tus pasos junto a los míos cada mañana. Solo tú.
Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Y si el mundo vuelve a temblar? Mateo sonrió. Entonces lo reconstruimos, como hicimos con todo. Ella asintió, y él le colocó el anillo. No hubo aplausos, ni flores, solo el murmullo del viento entre los olivos, y la certeza de dos corazones que ya no tenían que esconderse. Esa noche, bajo un cielo estrellado, se sentaron en el porche. A lo lejos, los caballos dormían en paz. Los niños habían regresado a sus casas, y la música de la feria aún flotaba débilmente en el aire. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. ¿Sabes qué creo? Que a veces uno tiene que perderlo todo, para aprender a vivir de verdad. Mateo asintió. Y que a veces, la vida te da una segunda oportunidad. Vestida de polvo, llaves rotas y caballos asustados. Ambos rieron. Y así, mientras el rancho respiraba vida otra vez, y la comunidad sanaba sus heridas, Mateo y Lucía eligieron, sin fuegos artificiales, sin promesas rimbombantes, construir algo que ni el poder, ni el miedo, ni el pasado podría destruir. Un hogar. Un año después, la tierra del rancho El Alba reverdecía como nunca antes. Las lluvias habían sido generosas, y el sol de primavera acariciaba los cultivos con una dulzura casi paternal. Lo que antes fue campo sitiado por la amenaza y el silencio, ahora vibraba de risas, pasos de niños, y el galopar de yeguas jóvenes nacidas en libertad. Lucía caminaba descalza entre las hileras de lavanda. Una niña en brazos, dormida contra su pecho, su hija, Valeria, en honor a quien lo había comenzado todo. Tenía los ojos tranquilos de su padre, y la terquedad dulce de su madre. A lo lejos, Mateo enseñaba a un grupo de adolescentes a herrar caballos. Ya no era un hombre errante. Su espalda aún era recta, pero su rostro tenía arrugas nuevas. De sol y de paz. Tú ya no huyes, ¿verdad? Le preguntó una vez Lucía. No, ahora corro solo detrás de ella, respondió, señalando a su hija. El rancho ya no era solo un hogar. Se había convertido en un centro de aprendizaje, de terapia, de comunidad. Veteranos de guerra encontraban calma entre los corrales. Mujeres que habían escapado de la violencia recibían refugio y empleo. Jóvenes sin rumbo descubrían en el campo un propósito más fuerte que cualquier pantalla. Sobre la entrada principal, una placa de madera tallada a mano decía: hogar no es donde naciste, sino donde decidiste quedarte y sembrar algo que dure más que tú. La firma al pie era doble. L. Gallardo y M. de Herrera. Un periodista de la capital vino a hacer un reportaje sobre el éxito del modelo comunitario del rancho. Le preguntó a Lucía: ¿qué fue lo más difícil? Ella pensó unos segundos. Confiar, abrir la puerta cuando todo lo que has conocido es pérdida. ¿Y lo más valioso? Ella sonrió. El momento en que ya no tuve que hacerlo sola. Esa noche, el cielo se tiñó de rojo anaranjado, como si celebrara algo que solo la tierra comprendía. Mateo sacó una guitarra, vieja y afinada a mano, y se sentó junto al porche. Lucía se unió a él con una taza de té y Valeria dormida en una mantita sobre su regazo. ¿Te das cuenta?, dijo ella. ¿De qué? De que sobrevivimos, y algo más. Mateo la miró, curioso. ¿Qué más? Lucía se inclinó y le susurró: vivimos de verdad. Mateo tomó su mano. Callaron. La música flotó en el aire. En la colina donde alguna vez Mateo había pensado irse para siempre. Ahora descansaba un banco de piedra con una frase que él mismo pidió grabar. Aquí elegimos quedarnos, aquí renace lo que parecía perdido. Y así, entre viento, tierra, silencio y amor, el legado del rancho El Alba no fue una historia de tierras ni de juicios. Fue la historia de dos almas rotas que, al encontrarse, no se repararon, se transformaron.